Vamos a tener la conferencia con el doctor Ricardo Cuberos Mejía, es arquitecto con postdoctorado en planificación urbana, maestría en computación en arquitectura, maestría de la sociedad de la información y conocimiento, mención urbanística y ordenación del territorio. Especialización en sistemas de información geográfica y profesional, certificado de Microsoft, coordinador académico de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Luz, profesor de pregrado y posgrado y doctorado, consultor internacional en planificación y sistemas de información geográfica, con extensa producción científica y de divulgación a través de publicaciones en academia, que se puede ver en academia, en ResearchGate y YouTube. Y actualmente desarrolla pues varios proyectos como consultor asociado de ESRI Venezuela y otras empresas. Don Ricardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este encuentro FUSAGRI. Es un intento que estamos queriendo hacer de dar temas de distinta índole que permitan, pues, y actualizados que permitan un poco dar a conocer lo que es la Fundación por un lado, pero también nuevos conocimientos que permitan, pues, el enriquecimiento de todos los que participamos en esta organización. Sin más preámbulos, Ricardo, dispone de tu conferencia. Bueno, Alexander, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes. Agradezco en principio la cordial invitación que FUSAGRI me hace a través de Alexander y de Pedro para compartir algunas impresiones y visiones con respecto a desarrollo territorial, particularmente sobre el tema de la sostenibilidad basada en indicadores. Ante la presentación, yo hoy recibí una información que me voy a permitir, yo se la agregué a mi presentación, a esta presentación. Voy a ir un momento atrás en mis láminas, y acá, y recibí esta información que hoy se hizo esta reunión sobre digitalización de la agricultura. La digitalización es un fenómeno mundial en el cual ya buena parte de los fenómenos culturales son objeto de un registro digital y sobre los cuales se pueden aprovechar para tomar muchas acciones en función de esa información. Y veo que hoy se hizo esta presentación, que luego les voy a pasar el vínculo, esta discusión en función de la cumbre de sistemas alimentarios que comienza mañana. Y en la presentación, bastante interesante, hubo un video que me permití descargar y agregárselo acá. Un minuto, solamente son 2 minutos. Y me pareció que era un buen acercamiento al tema que tendremos hoy, ¿no? Voy a pasar, sin más preámbulo, voy a correr el video. Espero que así se está compartiendo el sonido. Así que bueno, vamos a ver que chequeamos que el sonido se oiga bien, creo que sí. Y allá vamos a tener el siguiente. My name is Agnes Kalibata. I'm the UN Secretary General Special Envoy for the 2021 Food Systems Summit. Food is more than what we eat. It's more than what satisfies our hunger. It's more than what nourishes our bodies and our brains. It's more than a cultural centerpiece. It's more than an Instagram picture. Food is water, food is land, food is our culture, food is labor, food is technology, its economies and its policies. Food is everything. Hoy producimos y consumimos alimentos, lo que los expertos llaman los sistemas alimentarios, es una paradoja. En los últimos 50 años, el aumento, ha habido una producción de casi un 50% en el número en la cantidad de alimentos, pero el número de gente con hambre ha incrementado a 820 millones de personas. Más o menos 2.000 millones de personas son obesas o tienen problemas relacionados con la salud.
35% de los alimentos que producimos se desperdician. Son 936 mil millones de dólares por año. Nuestra capacidad de producir alimentos está bajo amenaza. El cambio climático masivamente interviene, causando sequías, inundaciones y fuegos masivos alrededor del mundo. Y nuestro sistema alimentario actual es parte del problema. Contribuye 30% a los gases de efecto invernadero. Si vamos a lograr las metas de desarrollo sostenible en el tiempo restante, nuestros sistemas alimentarios deben cambiar. Por eso me siento emocionada de servir como enviada especial del secretario especial de Naciones Unidas para la cumbre. Mi visión para esta cumbre es que debemos agilizar y comprometernos a formas ambiciosas de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Estaré buscando encontrar consenso local sobre cómo deben verse los sistemas alimentarios del futuro. Buscaré acuerdo y alineamiento bajo cambios dramáticos que sabemos van a ocurrir. Los prospectos me emocionan mucho. Primero, debemos poner fin al hambre. Segundo, debemos comprometernos a sistemas alimentarios más saludables e inclusivos, pero debemos salvaguardar la salud de nuestro planeta. No tenemos más opción y tenemos poco tiempo. Como enviada especial, protegeré la voz de muchos de ustedes para tratar con los sistemas alimentarios todos los días. Debemos ser ágiles, debemos cambiar, debemos involucrar a todos. Por favor, hagan que sus voces sean escuchadas. Hablen en voz alta. La conferencia comienza mañana. Quizás será otra conferencia más, pero yo creo que es interesante. Carmen Isabel está esperando entrar, Alexander. Creo que es interesante también ver cómo, creo que es el primer reunión que se hace de Summit de Naciones Unidas en las actuales circunstancias después de la pandemia, ¿no? Así que creo que es interesante esto porque de alguna manera hay programas, hay iniciativas, hay enfoques que es oportuno también irlo considerando, ¿no? Y más en estos temas que vamos a tratar hoy con respecto a los ODS y el futuro de esta idea, ¿no? de tener una visión consensuada mundial con respecto al desarrollo sostenible, ¿no? Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a hablar de los temas, referir diversos temas, vamos a hablar sobre sostenibilidad territorial. Muchos de ustedes manejan bien estos temas, de todas maneras, también pensando quizá parte del público de la audiencia refrescar parte de estos temas y que también nos queda como un material para otros escenarios, ¿no? Para replicar este video, ¿no? El tema de sostenibilidad territorial y los sistemas de indicadores, porque la sostenibilidad, más allá de un desidrato, de un deseo, es algo que debe ser medido y cuantificado. Vamos a ver experiencias internacionales con respecto a los sistemas de indicadores y la sostenibilidad en Venezuela, con una experiencia particular de un análisis de sostenibilidad subregional. Y este es el caso de la frontera colombo-venezolana a nivel del estado Zulia, ¿no? Y los departamentos colombianos de frontera. Vamos a acercarnos a unas experiencias en Venezuela, en las cuales hemos compartido con Alexander acá, hemos compartido con Nixon, que nos acompañó aquí semanas atrás en otro de estas conversaciones, de estas presentaciones, con Boris y obviamente con Alexander. Y luego vamos a ver unas herramientas nuevas, ¿no? Que nos podrán ayudar para los procesos de análisis y discusión y visibilidad y coparticipación, ¿no? Para que de alguna forma las ideas tengan un proceso de apropiación tanto en la dirigencia política como en las comunidades que son las receptoras de los planes y propuestas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. La primera discusión, esto es con respecto a los indicadores de desarrollo sostenible, ¿no? Sí, la sostenibilidad es un tema que tiene relativamente reciente discusión. No fue sino hasta bastante avanzado los años 80 que se empezó a hablar de desarrollo sostenible
y ya fue quizás en el año 92 con la Cumbre de Río que esto tuvo un bautizo, lo que se hablaba del desarrollo duradero, convertirlo en desarrollo sostenible. Y de alguna forma esas discusiones se fueron llevando a diversos escenarios, no solamente a nivel de Naciones Unidas, sino a nivel continental o regional, y fue generando dentro de comunidades, por ejemplo, como de Latinoamericana del Caribe, o de la CEPAL, o de la Comunidad Andina de Naciones, fue generando diversas necesidades de establecer formas de poder medir la idea de la sostenibilidad, ¿no? La primera aproximación a nivel global se dio con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que todos conocimos y que eso se manejaron durante 15 años de su vigencia. Y básicamente esos indicadores del milenio, si bien inspiraban acciones locales, se manejaron bajo una visión nacional. Sí había el interés de poder abordar sistemas subnacionales del desarrollo, del desarrollo sostenible, y de hecho, pues, si bien había una visión mundial que podía ser concebido como una especie de gobierno mundial a través de las Naciones Unidas, o realmente una idea de una precisión a nivel sistémico, a nivel nacional, sí se planteó la posibilidad de trabajar por ámbitos naturales, ¿no? Y ahí hubo experiencias interesantes de la definición de lo que se llama las ecorregiones, o planificaciones por cuencas, o estudios de huella urbana, y esto, digamos, empezó en boga ya a finales del siglo XX, a finales de los años 90, y de alguna forma ya en la primera década de este milenio, ¿no? Tomando un poco de este tema, y es donde que vamos a ir convergiendo en dos líneas de conversación de esta presentación, una de las ideas es que la planificación, más allá de trabajar con unos límites artificiales dadas por la distribución del poder político, dado por naciones o por los departamentos o estados o por municipios, era interesante poder abordar las problemáticas y el funcionamiento territorial, concibiendo de qué forma los ecosistemas a los cuales se integra el hombre podía estar funcionando con cierto nivel de identidad, ¿no? Y así entonces se planteó el concepto de bioregiones, que es un territorio de agua y suelo, que hay unos límites geográficos, tanto de comunidades humanas, pero también de sistemas ecológicos. Es decir, se engloban las dos cosas, ¿no? Dice que en la definición debe ser suficientemente amplia para mantener la integridad de las comunidades biológicas, los hábitats y los ecosistemas de la región. Debe sostener procesos ecológicos esenciales, como los ciclos de nutrientes, agua, migración de especies, satisfacer requerimientos de territorio para especies clave, y las comunidades humanas, que debe ser suficientemente pequeña para que los residentes locales la consideren su hogar. Y es interesante porque quizás esto se aprecia más en las comunidades, en los territorios de frontera. Estaba la referencia de esa República de Cascadia, que une parte del estado de Washington con Canadá, en lo cual se generó o se planteó una cierta identidad del continuum, incluso transnacional. En los teóricos de esto, ahí está ese documento de la CEPAL, que pues es interesante que lo puedan revisar. Hay incluso algunas definiciones, ¿no?, de lo que pueden ser las bioregiones. Puede haber las bioregiones pivotales, que permiten que dos bioregiones estén articuladas. Hay unas bioregiones asociativas, en la cual se hace una integración entre varias bioregiones cercanas, ¿no?, porque hay diversos lazos
que conviene que ellas se integren. Las bioregiones transfronterizas, como el que acabo de comentar el caso de Canadá. E incluso están las bioregiones virtuales, en los cuales quizás haya dos territorios que no tienen continuidad, pero que haya relaciones económicas o biológicas que los enlacen. Por ejemplo, si son biológicas puede ser por migraciones, si son económicas puede ser a través de una actividad de puerto. Resulta interesante ese enfoque, ¿no? Porque, digamos, permite liberarnos, digamos, por lo menos a nivel de análisis, de la delimitación artificial de los límites políticos, ¿no? De hecho, bueno, vemos aquí en nuestro continente cómo hay varias definiciones a nivel de una forma sistémica, a diversas escalas, de lo que son las ecozonas, las biozonas, lo que son las ecorregiones. Y es una forma de poder concebir el territorio bajo los ciclos del agua, bajo los ciclos de la vida y bajo las relaciones humanas asociadas a esa forma de organizar el territorio. Muy bien, es una forma de poder entender e interpretar el territorio, pero bueno, ahora, a partir del año 2016, del 1 de enero de 2016, tenemos la vigencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Organizados acá, de esta forma, que es una forma interesante, como se plantea entenderlo, es decir, que hay un grupo, primero está lo que son la base de los objetivos, que son aquellos objetivos que abordan lo que se entiende como servicios ecosistémicos. El concepto de servicio ecosistémico es bastante interesante porque concibe los elementos de la naturaleza no per se, sino de la forma de cómo ellos están ofreciendo recursos y posibilidades de desarrollo a las comunidades humanas, es decir, asociada a la vida humana. Entonces, estos 5 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, estos 5 son los que pueden estar aproximándose más a lo que son los servicios de ecosistemas, ¿no? Lo que tiene que ver con agua limpia, el consumo responsable, la acción por el clima, la vida submarina y los ecosistemas terrestres. Luego hay una segunda capa, que es esta capa del medio, y es el que se refiere a la vida digna. Es decir, aquellos objetivos que abordan lo que fundamentalmente se requiere para el confort básico, las necesidades básicas de las personas, ¿no? La educación, la salud, la alimentación, obviamente la capacidad económica, la pobreza y la construcción de la igualdad de los géneros. Y una vez que entendemos lo que es el sustrato del contexto natural y lo que es la capa de la vida digna, tenemos una capa superior, que es el de la prosperidad. El concepto de la prosperidad implica la generación de riqueza en todas sus diversas dimensiones, ¿no? En sus dimensiones humanas, financieras, de calidad de vida, incluso de optimismo y de visión y de visión de vivir. Y entonces ahí se organizan estos 5 objetivos, lo que es la reducción de las desigualdades, las condiciones de las ciudades como comunidades sostenibles y resilientes, la energía asequible, lo que es el trabajo decente y el crecimiento económico, y lo que es la visión de la innovación, ¿no? Estos 15 objetivos organizados de esta forma, de alguna manera necesitan una serie de elementos habilitantes, ¿no? Para que esto se pueda dar. Y ahí en este esquema, como les digo, esto lo plantea el Centro DS de la Universidad de los Andes en Colombia, para que sean válidos para nuestro continente, que existen estos 2 objetivos, que son los objetivos habilitantes para lograr estos 15 objetivos, ¿no? Que son tanto las alianzas como toda la visión de justicia y paz. Los objetivos se han operacionalizado a través de metas, y estas metas están basadas en la cuantificación
de diversos indicadores, que son los que permiten medir cuál es el estado actual, de qué forma, y de qué forma, a través de las acciones que se toman, esos valores, esos indicadores, pueden reflejar si se está cerca de una meta o no. Para eso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible trabaja con un centenar de indicadores globales, y luego existe una serie de indicadores nacionales complementarios. Algunos países han desarrollado incluso indicadores específicos, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, ¿no? Sistema de monitoreo. Vamos a ver, primero vámonos en tiempo real y vamos a hacer un momento de la presentación. Y vamos aquí primero a este que está acá. Ok. Hay diversas formas de poder hacer, diversas experiencias, ¿no? De lo que ha sido intentar hacer esta visión de monitoreo y de registro del Objetivo de Desarrollo Sostenible. A diferencia de lo que se manejó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible intentan territorializar a nivel subnacional la definición de indicadores y de metas. Y eso es porque de alguna manera los Objetivos de Desarrollo del Milenio servían, o fueron quizás hasta manipulados, como unas vitrinas del logro de los gobiernos centrales, sin acometer las desigualdades territoriales. Fue parte de las condiciones o de las particularidades de los Objetivos del Milenio. Aparte, los Objetivos del Milenio tenían una intención de poder nivelar a un mínimo posible los diversos países. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se contentan con lo que es nivelar a una condición mínima de los países, sino al contrario, que el desarrollo duradero sea sin comprometer la posibilidad futura del desarrollo. Y eso implicaba un enfoque que no solo era para los países en vías de desarrollo o con grandes problemas, como fue el caso de los Objetivos del Milenio, que fundamentalmente fueron asumidos por las naciones más pobres, quizás los países en vías de desarrollo. En cambio, los Objetivos de Desarrollo de Desarrollo Sostenible involucran a todas las naciones, incluso hasta las más ricas, porque hay una serie de compromisos que implica que su evolución en el tiempo va a ser, justamente va a tener esa condición desde el punto de vista de la sostenibilidad. Estamos viendo que aquí están los objetivos, y vamos a ver algunas experiencias de seguimiento. Vamos a cerrar esto que está aquí, que esto molesta. De seguimiento de los objetivos. Porque, bueno, a ver cómo se están considerando estas plataformas, ¿no? En principio, voy a compartir la de México. Si le hago clic, botón derecho, cerrar la de México, yo ya la abrí aquí. Y vámonos aquí, en principio, a la de México. Voy a arrancar acá. Vamos a arrancar. Este es el gobierno de México, el Instituto Nacional de Estadísticas. Tenemos los objetivos y tenemos la cobertura geográfica de los objetivos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, uno de los casos. Veamos acá directamente lo que atañe más a nosotros, los arquitectos y los urbanistas. Vamos a ver uno de estos objetivos, por ejemplo, cómo ellos lo están considerando. Hay una serie de metas, hay unos objetivos que son globales, hay unos objetivos que son también tan específicos a nivel de otras regiones. Y vamos a ver, por ejemplo, esto, ¿no? Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias. Entonces, bueno, están los datos. Vamos acá por diversos, por cada uno. Esto está a nivel geográfico, a nivel de los estados mexicanos. Es el nivel de desglose que se está haciendo. Ellos lo tienen como información 2014. Tenemos aquí el promedio de lo que es la República Mexicana y cómo es la proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias. Hay algunos estados como Guerrero o como Chiapas, muy conocidos mediáticamente, que tienen una altísima cantidad de población de viviendas precarias. Mientras que existen otros estados que tienen mejores condiciones, como Nayarit, como Coahuila, que ellos tienen relativamente una baja tasa, ¿no? de proporciones de población que están en viviendas precarias, ¿no? Vamos a tomar otro objetivo en el sistema. Veamos acá, industria e innovación.
Y vamos a tomar acá proporción de viviendas que habitan áreas rurales cuyo perímetro se encuentra a menos de 2 kilómetros de una carretera transitable todo el año. Claro, porque eso implica la existencia de vías de penetración o vialidad comunicante con todas las implicaciones que eso tiene. Vemos acá los diversos estados, está la proporción de personas que habitan en áreas rurales cuyo perímetro se encuentra a menos de 2 kilómetros. Obviamente, Ciudad de México pues, tiene toda la comunicación, mientras que un estado como Chihuahua lo tiene mucho menor. Si vamos a entidad federativa, vamos a buscar aquí a Chihuahua, y ahí tenemos cuáles de los diversos municipios, cuáles son los que tienen peores condiciones, digamos, desde el punto de vista de su conectividad o su acceso a la cantidad de personas que tienen acceso al menos a 2 kilómetros de una vía de penetración, una vialidad. Eso es sumamente importante desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la producción agrícola, desde el punto de vista de los servicios de las personas, y de alguna forma también refleja el desarrollo del país a nivel de todas estas estructuras de comunicación nacionales, ¿no? Bueno, así están diversos estados, muchos indicadores como pueden ver acá, están los diversos indicadores y cada uno de estos grupos de información tiene sus indicadores locales y permitirán tomar o orientar decisiones en diversos ámbitos. La expectativa es que cuando se tiene una línea base para para tener una referencia, las acciones que se hacen luego pueden ser medidas. Pues, o sea, si de alguna forma, cuando se tomaron las acciones, el municipio de Batopilas aumentó una proporción de personas que tenían mayor conectividad. Vamos a tomar el caso de Colombia. Colombia también tiene su estructura de seguimiento a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. No de todos, sino de algunos que ellos les han dado, de estos 17, ellos les han dado prioridad a algunos de ellos. Vamos a ver el similar, el de las vías de penetración. Vamos a ver el de la infraestructura resiliente para promover la conectividad, proporción de la población rural que vive a menos de 2 kilómetros de la carretera. Vamos a ver qué ocurre en Colombia. En este caso creo que se nos va a abrir un tablero de mando. Este tablero permite ver cómo están los diversos estados. Vemos un estado que tiene mejores niveles de conectividad y compara tanto los indicadores del Banco Mundial como los que tiene el Departamento de Estadística de Colombia. Si tomamos alguno de ellos que tenga un bajo nivel de conectividad, vamos a ver acá el departamento de Bichada, y vamos a ver acá, aquí tenemos Bichada, vemos la condición, las características de cómo están esas comunidades, 2018 la información, y es una forma de poder ver las relaciones espaciales o territoriales de una información estadística, ¿no? Y es lo interesante, es decir, la información territorial hay que verla también en sus relaciones con su contexto, ¿no? Cuando uno empieza a ver que existen ciertos niveles de conectividad entre estados contiguos y existen niveles de discontinuidad justamente en zonas donde hay regiones contiguas, pero que están aisladas de la metrópoli. Entonces eso, por lo menos ya a este nivel, permite visualizar este tipo de fenómenos, ¿no? Cerramos aquí, vamos a ver aquí Filipinas, este es el caso de Filipinas. Filipinas, fíjate que también hay algunos objetivos que están desarrollados acá. Vamos a ver el de pobreza. Y en el de pobreza, vemos pobreza a nivel nacional. Veamos qué hay a ver acá. Tenemos aquí lo que son los niveles de pobreza a nivel del país. Y seguramente podemos ver en la tabla, reflejar y filtrar esta información de acuerdo. No, aquí tiene un solo registro, no tiene muchos registros de esto, ¿no? Pero bueno, es una forma de poder ir trabajando países porque diversos tipos de indicadores, ¿no? Vamos a ver acá, este es Irlanda. Vamos a verle al mismo de Irlanda, vámonos, tomemos el de acá, 11. Exploramos aquí 11, Irlanda.
Vamos a ver el número 1, el indicador número 1. Vamos a estar abriendo los indicadores. Están los diversos indicadores. Tuvimos el 1, 1, 1. 11, 1, 1. Proporción de la población urbana. Bueno, se puede ir visualizando los diversos porcentajes y la forma de cómo se van reflejando esos los indicadores, lo que está ocurriendo. Bueno, este es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela, Venezuela no tiene una plataforma propia de seguimiento oficial de los indicadores de desarrollo sostenible. En la estadística internacional tenemos el caso de Venezuela con los 17 objetivos y vemos las diversas condiciones, ¿no? De lo que se ha ido, de lo que se tiene registrado. Fíjense, aquí tiene hasta el 2006, hasta el 2006, 2015, por lo menos, la proporción de la población que vive por debajo del nivel de la pobreza, que indicaba que el 55% para el 97 y el 33% al 2015, ¿no? Está trazada esta información. Sabemos, todos conocemos bien cuáles son las circunstancias por las cuales no hay información reciente o bajo qué condiciones se estaban suministrando estas informaciones. Y así vemos los diversos indicadores. Vamos a ver particularmente, podemos ir al de ciudades. En ciudades tenemos la población urbana y rural. Sí, no hay mucho más información al respecto. Consumo responsable, vayamos agua, acceso de agua limpia y salubridad. Para el 2017, el 24% de la población usaba un sistema de saneamiento seguros. Esta era la condición, ¿no? Como fueron decayendo. Muchas de estas gráficas, en este caso, son de informaciones de las Naciones Unidas. Claro, que estos son, como vemos, son siempre a nivel nacional. O sea, si la estadística se hace en Caracas, es muy diferente a si se hace en Tucupita, o si es muy lejos, si se hace en Maracaibo. O sea, los valores que pueden estar reportados acá no reflejan esas desigualdades territoriales. Y mucho menos si no hay registros a nivel subnacional. Bueno, por cierto, que cuando uno... vamos a ver acá. Este es el informe anual de resultados del Sistema de Naciones Unidas para Venezuela 2020. Un documento interesante. Se puede descargar acá y aquí está el documento. Están las diversas actuaciones que intentó hacer las Naciones Unidas en el país el año pasado. Básicamente todas ellas asociadas a ayuda humanitaria y al manejo de lo que eran implicaciones de COVID, respuesta sanitaria y plan de prevención nacional de COVID, y siempre acciones puntuales que si nosotros vemos en una visión, vamos a ver el reporte aquí, nacional, básicamente de ellas se llevaron fueron una inversión de 58 millones de dólares, muchas de ellas orientadas hacia la parte de salud, algunas de educación, pero educación también, educación en salud, y otras acciones puntuales, ¿no? Bien, vamos a seguir con la presentación y nos vamos para acá con el PowerPoint. Entonces, fíjate que tenemos, en la realidad de los países ha habido un interés de poder tener una estadística local, para incluso poder hacer acciones que sean diferenciadas por zonas, pero siempre basado en un valor, en una cantidad. No es porque el político de turno le provocó o él tiene la impresión y que luego cuando se hacen las acciones, él cree que las cosas funcionaron y cree que la gente mejoró su condición. Por eso es que es importante mantener una idea de los indicadores a nivel subnacional. Nosotros preparamos hace unos años, a propósito del advenimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hicimos una propuesta, que ahorita le mostraremos el prototipo, que por ahora quedó como prototipo, y en la cual nosotros esos 17 indicadores, primero vimos
cuáles eran los niveles cuál es el nivel mínimo de desagregación a nivel territorial que podíamos conseguir esos indicadores, ¿no? Basado en el censo, basado en diversas fuentes. Vamos a aceptar a Magalis, que está tratando de entrar. Bien. En diversas fuentes. Y eso fue desde el alcance territorial, desde lo nacional hasta lo local. Básicamente, este esquema lo hicimos en función de la información que tenía el INE publicada para ese momento. Las diversas dimensiones que podían ser a nivel temático, lo físico, lo demográfico, lo económico, lo social, y las diversas fuentes, ¿no? Esa cantidad de información, nosotros hicimos ver cuánta de la información disponible de manera pública podía estar asociada al reflejar un valor para un indicador de lo de la ODS, ¿no? De hecho, pues estos fueron los resultados. En principio, vimos que había muchos información que podía indicarnos asociadas a los indicadores directos, que son los azules, y los indicadores naranjas son los indicadores nacionales complementarios. Esa información nosotros la cruzamos con un instrumento de consulta. Hicimos una consulta en línea a 114 personas, de las cuales Alexander participó en esa consulta, Boris, que veo que también está allí, participó en la consulta, y participaron profesionales de diversas condiciones, ¿no? Y de allí depuramos de cuáles se consideraban que eran aquellos objetivos que resultaban de mayor prioridad y de mayor pertinencia a la situación venezolana. Y de allí nos salieron que de las diversas metas, había 48 metas que eran como que las más prioritarias, y 60 indicadores más pertinentes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cruzar la información, tanto de la información que había disponible, como la información que resulta más pertinente, y hicimos esta matriz. Había indicadores que son indicadores globales tipo A, e indicadores complementarios tipo A, que tienen mayor referibilidad, es decir, que hay mayor cantidad de fuentes con el dato, con el valor, y que tiene mayor pertinencia. Y así hicimos una clasificación de esos diversos indicadores. Hay decir, indicadores que incluso son indicadores que no están en el Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero que en función de las prioridades regionales o nacionales, había información y que podía ser interesante considerar. Se sacaron estos diversos análisis. Vemos que a nivel local apenas hay pocos indicadores, a nivel parroquial hay más, a nivel municipal hay más. Estos son los indicadores organizados por ámbitos, ¿no? Y esta es otra clasificación de estos indicadores. Finalmente nos salió esta lista, ¿no? Y los denominamos con esos nombres, que son, vimos que los indicadores a nivel parroquial eran muy fallos, es decir, poder partir de información estadística a nivel parroquial no había suficiente información significativa para poder cumplir la mayor cantidad de los objetivos. Si había a nivel de municipio, entonces conseguimos 20 indicadores globales a nivel municipal y 9 indicadores complementarios a nivel municipal. Eso nos daba 29 indicadores. Obviamente, en el caso de Estado, primero está la propia agregación de los municipios de los estados, entonces nos salen indicadores por agregación, y hay indicadores cuyos valores solamente se suscitaba por el retrato o la fuente, que solamente indicaba el valor del Estado. Entonces, bueno, por lo menos tenemos un conjunto de indicadores que son los que están parte de esta lista, está acá, con estas definiciones. Vemos un poco lo que son, por ejemplo, que son estos indicadores municipales, globales, tipo A, indicadores estatales, globales, que son porcentaje de la población con ingresos inferiores a $1.25 por día. Este es un objetivo directo, afecta a 8 objetivos indirectos, y lo hay tanto a nivel municipal como estatal. Es decir, habría una forma
de poder crear una línea base de esto, que pudiera servir como para tener un primer retrato. De allí eso suscitó, volvemos a salir de la presentación y vuelvo otra vez en línea por acá, ¿no? Hicimos esta propuesta años atrás. Esto es un pequeño sistema de información gráfica de indicadores territoriales de desarrollo sostenible. Y vemos acá, esta es una plataforma, tenemos mapas del país, y luego entonces indicadores geográficos a nivel occidente, porque este prototipo lo hicimos con estados del occidente de Venezuela. Estos son los estados, y vamos a ver los valores de indicadores. En este caso, vamos a ver este indicador, que es el de población, si nos acercamos un poco acá. Y entonces tenemos algunos valores de esa indicación. Tenemos tasa de mortalidad neonatal, infantil y niños menores de 5 años. Tenemos los valores por cada uno de los diversos años. Tenemos una variación interanual. Y es, digamos, una primera aproximación a poder tener este tipo de estadística reflejada. Obviamente hay unos indicadores que no están a ese nivel de desagregación de municipios, sino solamente están a nivel de estado, y que bueno, también tiene una forma de poderse reflejar para poder tener algunos valores referenciales, ¿no? Para tomar acciones. Seguimos con la presentación acá. Yendo un poco más allá, empezamos a trabajar de tratar de establecer una base de información común para lo que es la frontera colombo-venezolana, ¿no? Empezamos a estudiar esta posibilidad porque para todos es evidente que las regiones transfronterizas tienen una dinámica que tiene una interdependencia sumamente intensa, ¿no? Y que si bien existen legislaciones y condiciones de gobierno que hagan diferencias entre una zona y la otra, hay mucha interacción entre ambos lugares, ¿no? Bueno, de este análisis nosotros lo hicimos la comparación de los valores que nos daban en Venezuela con los que estaban en el DANE, es decir, el lado de Colombia, y nos dieron una serie de indicadores, ¿no? Que podían ser manejados tanto por ambos países, ¿no? Y así empezamos a estudiar algunos de estos valores. Bueno, vemos acá todo lo que es el territorio colombiano y todo lo que es el territorio venezolano, y específicamente de la zona. Y si vemos en pobreza, esto es para el año 84, acá, vemos como hay algunas relaciones intensas, ¿no? Entre la pobreza de un país y el otro. Y podría ser como una base para un desarrollo transfronterizo. De hecho, en Venezuela se han hecho varios intentos de poder manejar esa idea de una frontera unida, pero las desavenencias políticas entre ambos países han dado al traste con eso. Y no solamente en Venezuela. Estos intentos ha habido en muchos países latinoamericanos, y por razones similares luego quedan abortadas, ¿no? Entre Venezuela, entre Colombia y Ecuador, Colombia y Perú, entre Bolivia y Chile, con mismo aquí entre Argentina y Chile. Pero es interesante la posibilidad de empezar a estudiar estos grupos de frontera. Por ejemplo, en este caso los desplazados, como para un año determinado, esto creo que era 2011, como habían desplazado regiones donde habían gente que salía de un lugar y había que llegaban a otros, o que había desplazamiento de zonas rurales hacia las zonas de tierra, hacia las capitales, ¿no? Y como en ciudades como Barranquilla o en Maracaibo, esos procesos de migraciones y de desplazados, en este caso desplazados de origen colombiano, registrados por el censo, podían reflejar migraciones que vinieran de otro lado. Ahorita habría que hacer un seguimiento de todas las estadísticas que se manejan en Colombia con respecto, por ejemplo, a desplazados venezolanos. Sería interesante ver de qué forma ha sido el origen de esos desplazados, ¿no? Ruralidad. Entonces eso implica ver dónde, en qué parte está la población mayormente o menormente concentrada a nivel de centros urbanos.
Y es porque, de alguna forma, después de la presentación de lo que fueron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se fue a la escala de las regiones y de las ciudades. Y así, entonces salió lo que se llama la nueva agenda urbana y diversos documentos, incluyendo lo que son el índice o la iniciativa de prosperidad urbana, que aplica a todos los asentamientos humanos que tengan un carácter sostenible, que sean un carácter compacto para disminuir la huella urbana y tener más facilidad en los desplazamientos y menor costo en los servicios públicos, de seguridad, de resiliencia con respecto a problemas naturales o financieros o sociales, de participación y de inclusión, en la cual las comunidades se sientan, se apropien de las propuestas, ¿no? Así una serie de indicadores que se aplican a productividad, inclusión, calidad de vida, sostenibilidad ambiental, y estos indicadores se pueden analizar a nivel de país. En Colombia lo han hecho y ven los diversos indicadores, tanto lo que son básicos, que son de vigencia internacional, como lo que son los extendidos, que son de una vigencia más nacional. Vemos como algunos tienen unos niveles más altos, por ejemplo Bogotá, y como uno muy bajo, lo tiene Quibdó, en los básicos y los extendidos, y luego como en las ciudades se puede analizar en función de estos gráficos multidimensionales cómo la ciudad está con respecto a sus diversas dimensiones, ¿no? Vemos las diversas ciudades cómo están en sus condiciones, e incluso se lo comparamos con las ciudades venezolanas, ¿no? Claro que estamos hablando de estadísticas de años atrás, de cómo estaban las condiciones de infraestructura en vivienda con respecto a red eléctrica, calidad de vivienda, hacinamiento, excretas y acueductos, y cómo algunas ciudades, como Riohacha, podía estar en una condición muy inferior a, por ejemplo, a la condición de San Cristóbal o de Mérida. Está hablando de una estadística basada en la información documental de años atrás, ¿no? Pero hay una forma de poder calcularse y poder ver de qué forma estas ciudades pueden resultar un atractivo, un disuasivo para los movimientos migratorios, o incluso como posibilidad para hacer inversión a nivel subregional, ¿no? Así que bueno, un tema que se ha tocado en diversos escenarios es justamente cuál es la instancia más apropiada para poder trabajar o entender lo que son las propuestas a nivel territorial. Existen en esta pirámide, vemos lo que es la parte de legislación y luego lo que se ha hecho de facto en estos años de planificación, o de decretos y de normas que ha hecho el Estado, incluyendo los ejes estratégicos, las fachadas, las zonas económicas, las comunas, los fondos zamoranos y todos esos diversos niveles. Vemos entonces acá los sistemas de planes, cómo hay un sistema de planes a nivel legal y cómo hay uno que ha sido por las diversas gestiones, incluyendo a nivel municipal o sublocal, lo que son los municipios, las parroquias, las comunas, las vecindades. En la lámina un poco se resume las diversas formas de cómo en estos 20 años se ha abordado la visión subnacional de Venezuela, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo Regional se hablaba de una forma de regionalización, luego estaban las zonas especiales de desarrollo sostenible, que había otra forma de organizar a nivel puntual territorios, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 2007-2013, en los cuales estaban diversos ejes, ya no se habla de región zuliana, ya son otras formas de poderse denominar. Los PAS, que esto no recuerdo, esto se llamaba no recuerdo cómo que se era la iniciativa de las siglas de PAS. Bueno, esta era una forma de organizar otra vez la forma de territorio, y de ahí salió una propuesta de la geometría para apalancamiento productivo, que esto es de la ISAMI, del 2008, y luego como a nivel, por ejemplo, a nivel de las subregiones, otra forma, manejar las corporaciones de desarrollo regional, como los núcleos de desarrollo endógeno del Zulia, o la definición de cuerpo llano, o los distritos motores del 2010, o la forma de organizar el país por los consejos federales de gobierno, e incluso algo que quedó abortado por todas las circunstancias de lo que iba pasando,
la promulgada y nunca derogada Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. Esa ley existe, en la cual se organiza el territorio y de cual en la práctica lo único que funciona son los teatros de operaciones militares, ¿no? Pero como ven, hay diversas formas de concebir y organizar acciones sobre el territorio, pues. Nosotros hemos intentado durante varios años, el equipo donde ha estado Alexander, Libori y recordado Roger y Nixon, y todo un equipo ampliado de profesionales, hemos tratado de visualizar el problema de planificación de una visión integral y profundamente asociada al contexto natural, a la geografía. Y de allí ha salido el concepto de la cuenca social, que lo hemos hablado en diversos escenarios, ¿no? O sea, para retomando un poco el concepto, tenemos una cuenca hidrográfica, que es el que viene por todo lo que son las escorrentías de las escurrimientos superficiales hacia un curso común. Tenemos la cuenca hidrológica, en los cuales están diversos aspectos climáticos e incluso del agua subyacente, y la cuenca social, en la cual el límite, que lo vemos acá, está integrando a comunidades que están geográficamente fuera de la limitación hidrográfica del territorio, pero que tienen relaciones económicas y sociales y culturales sumamente intensas, ¿no? Tenemos esas definiciones, que son las que hemos manejado. La cuenca hidrográfica, entonces la escorrentía de aguas, la hidrológica, que incluye el sistema de aguas subterráneas y los acuíferos, que interactúa con la superficie, y la cuenca social, el territorio antrópico, que con la población que interactúa con los recursos hídricos de una determinada cuenca hidrológica. Y este ha sido un poco el desiderato que hemos trabajado en varios años, en los últimos años. La extensión de una cuenca social puede abarcar el conjunto de unidades político-territoriales afectadas por una cuenca hidrológica y que pertenecen a una misma cadena de referencias dentro de un sistema de ciudades. Es decir, consciente que existe una estadística, una tradición estadística definida por las delimitaciones político-administrativas del territorio, entonces que las cuencas sociales puedan integrar esas unidades. Y así entonces, bueno, vemos algún caso, por ejemplo, el caso del Zulia, tenemos hidrografía de la cuenca del Zulia y de Maracaibo, y cómo puede haber diversos fenómenos interesantes de estudiar para el caso de Maracaibo, ¿no? Y vamos a ver dos casos brevemente. Uno es el caso de la zona protectora de Maracaibo, con sus diversas cuencas urbanas que son afectadas por la escorrentía y por los diversos aspectos que ocurren dentro de la ciudad, como en algunos casos intervenciones urbanas, como la que se dio acá en la Cañada Fénix. Entonces generan todo un bloqueo de la escorrentía superficial de una cuenca, y como eso entonces tiene unos impactos a nivel natural. Otros casos, por ejemplo, acá en la Cañada Morillo, con procesos de remoción de capa vegetal, que entonces generaron unos enormes problemas de inundaciones cuando el drenaje urbano, el macrodrenaje, no estaba diseñado para contener niveles de escorrentía instantáneamente muy altos, al hacer deforestación en zonas que entonces hace unos aportes de escorrentía inesperados y que producen inundaciones, ¿no? Las inundaciones aquellas que habrán recordado en el sector de Maracaibo, que se llama el Varillar, ¿no? O como incluso urbanismos, como en el caso de Maracaibo, de la zona norte, que se ha hecho mucho embaulamiento. Entonces esos embaulamientos lo que hacen es acelerar la velocidad de la escorrentía, no permiten que haya infiltración del agua natural del curso hacia el subsuelo, sino que el agua corre directamente hacia el espejo. Pero justamente pasa por comunidades que tienen problemas o que no han sido acondicionadas previamente para ese tipo de intervención. Y ahí vamos a ver este ejemplo ahora con el gemelo digital de la ciudad de Maracaibo. El segundo ejemplo que vamos a ver es basado en esta visión de trabajos
asociados al desarrollo de los planes de desarrollo integral de cuencas sociales, sobre el cual espero que en la siguiente presentación Boris nos vaya a hacer una presentación bastante amplia sobre el tema, ¿no? Y aquí me voy a referir particularmente a una de estas unidades. Aquí en el caso del Zulia se trabajó en la zona de la planicie de Maracaibo y hacia el sur del lago. Este fue uno de los esquemas que se trabajó para eso, en los cuales hay una forma de organización del territorio por escalas sistémicas y que permitía poder organizar diversas actuaciones bajo ese enfoque, ¿no? Y que en particular cuando se va a la escala de mayor nivel de desagregación espacial, entonces podemos ver la forma de cómo integrar las comunidades e intervenciones sobre centros existentes de manera de fortalecer sus capacidades para integrarse en proyectos de desarrollo integral, ¿no? Y es el caso del Plan de Desarrollo del Sur del Lago. Bueno, son dos presentaciones que vamos a ver en tiempo real. Me voy acá y vamos a la siguiente pestaña. Ok. Bueno, este es un gemelo digital de la ciudad de Maracaibo. Vamos a cambiar acá la vista esquemático. Lo vamos a hacer aquí sin esquemático. Esto es una herramienta que permite manejar gemelos digitales, en la cual hay muchas capas diversas del territorio. En un momento así. Vamos a ver aquí el territorio de la ciudad de Maracaibo. Ha habido otras presentaciones que luego yo les puedo compartir sobre cómo funciona este gemelo digital, ¿no? Es bastante exuberante los contenidos que tiene este gemelo y son básicamente, en principio fue desarrollado a nivel de lo que es la escala urbana. Nosotros desarrollamos un trabajo en la universidad durante varios años que fue complementado en el tiempo. Ese proyecto se llamaba SIGZOOM y era una forma de manejar la zonificación urbana como una visión de desarrollo, ¿no? Aquí tenemos algunos aspectos vamos a ver, esto es la capa de geología e hidrografía. Voy a poner la imagen de satélite a nivel territorial, pero esto tiene mucha información detallada a nivel urbano. De hecho, pues, si nosotros veíamos, les voy a mostrar muy brevemente porque no es objeto de la presentación, pero para que tengan una idea, véanse el nivel de detalle que tiene este gemelo digital para poder trabajar con planificación, pues, y con proyectos y eso. Pero en el tema de hoy estamos hablando no de escala urbana, sino de una escala territorial, y esa es a la que me voy a referir. Me voy a alejar de Maracaibo y vamos a ver lo que es ya la escala de la visión que tuvo lo que fue la zona de protección, la zona protectora. Esta es la zona protectora de Maracaibo, que es la corbata, o la que llaman conocidamente o popularmente como la corbata. Es un cinturón, un green belt, propuesto en los años 80 para Maracaibo, que permitía, por un lado, contener el desarrollo, la extensión del desarrollo de la ocupación urbana de la ciudad, para que no se hiciera una conurbación con Santa Cruz de Mara, con la Concepción, y además garantizar zonas de cultivo, zonas de esparcimiento, de alguna forma amortiguar lo que era la huella urbana de la ciudad, sin que existiera todavía el concepto, ¿no? Pues vamos a ver un poquito, en vez de abrirlo por acá, lo vamos a abrir acá, lo tengo yo acá, y vemos cómo funciona esto a nivel territorial. Estas son herramientas recientes y nuevas que pueden ser muy interesantes, ¿no? Ya ahorita, en esta segunda década del siglo XX, trabajarla, ¿no? Vemos acá el área urbana. Este es el reglamento vigente, esta es la ocupación actual. No, perdón, la ocupación concebida de acuerdo a la zonificación. Cada uno de estos áreas, por ejemplo, dice complejo siderúrgico, que es del polígono que está al sur de la ciudad, está el área urbana y está la zona protectora. Cada una de estas zonas tiene una serie de valores. Fíjense que vamos a ver urbano. Vemos aquí área neta del área total.
estos son 222.000 hectáreas. Tenemos áreas por persona, 125 metros cuadrados por persona, personas por hogar, empleos por superficie, servicios a los hogares, viajes por hogar, viajes por empleo, desechos por hogar, aguas servidas por hogar, aguas servidas por empleo, agua potable, energía por hogar, energía por empleo. Si uno pudiera asumir y adjudicar unos indicadores para cada uno de estos tipos de superficies y empezar a analizar escenarios. Por ejemplo, si yo veo estos escenarios se evaluaron años atrás. De hecho, estos escenarios se evaluaron así, se hicieron mesas de discusión con la Comisión Regional de Evaluación del Territorio. Cuando se hizo este plan, estos análisis hace unos cuantos años, esto fue en el año 2008, creo que fue. Y entonces vemos las diversas alternativas. Esta fue una de las alternativas, que era quizás darle unos niveles de consolidación a comunidades que ya estaban ocupadas, que son hacia el barrio del Marite, por ejemplo, o hacia la zona hacia la carretera La Concepción. Cómo se podía plantear unos corredores de expansión con unos cambios y convertirlos de una vez en áreas urbanas. Cómo se podía plantear una regularización urbana desafectando las condiciones de uso, cambiando las zonas protectoras. Cómo se podía de una vez, que fue una alternativa, plantearse toda una expansión urbana. Es decir, todo eso de una vez ya considerarse como área urbana. Y las expectativas de los municipios con respecto a esas diversas áreas. Vemos, a medida cada uno de esos escenarios, ustedes han visto que ha ido cambiando estas zonas, que esas son las zonas asociadas a cada uno de estos usos, ¿no? Cada una de estas zonas, por ejemplo, conciliación de barrios, tiene unas condiciones de área por persona o de empleos, ¿no?, que son diferentes a los del área urbana. Y si vemos estos escenarios, como estos indicadores están asociados a la superficie, podemos tener las métricas asociadas a cada uno de esos escenarios. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, en este caso tenemos que hay 401 millones de metros cúbicos. Eso era 401, estos son las unidades que están trabajando por acá, son litros por día. Entonces, perdón, son metros cúbicos por día, es la forma. Entonces aquí hay bueno, ahorita tengo una pequeña lapso de saber exactamente los días, pero se puede ver la comparación de agua de riego con respecto al agua potable. Si nosotros vemos un escenario en el cual, por ejemplo, se mantenía la zona protectora, vemos cómo son mayores condiciones del agua de riego y cómo disminuye sustancialmente el agua potable. Y así vemos con los diversos indicadores de cada uno de los escenarios. Los vías de transporte público, los vehículos particulares, y lo podemos ver de qué forma se van generando impactos. Por ejemplo, esta expansión urbana es pensando que Maracaibo va a tener 3 millones de habitantes. Cuando de pronto, y nosotros estábamos más cerca, o estuvimos más cerca de esta cantidad, ahora no sabemos cuánto tiene Maracaibo. Pero es una metodología interesante que uno le permite explorar, tomar decisiones y cambiar las condiciones de una zona para poder ver. Yo tengo la superficie, tengo un indicador por superficie, yo le aplico el indicador a la superficie y veo qué resultado me da. Y veo de qué manera se dan relaciones colaterales de una superficie y la otra. Así como lo podemos tener, este fue el primer ejemplo que les mostraba. El segundo ejemplo, que ya vamos a terminar la presentación, que me ha ido algo más de tiempo, Alexander, ¿no? A pesar de que comenzamos un poquito más tarde. Tenemos un segundo caso, y es el caso de no un polígono de expansión urbana, sino vamos a todo lo que es toda una subregión. Vamos a abrirlo acá, en esta otra la tengo yo abierto aquí, y aquí la tengo con mejor información acá. Este es el Plan de Desarrollo Integral del sur del lago de Maracaibo. Todo un ejercicio trabajando con la información del Plan del sur del lago. Vamos a entrar un poco en este ejercicio para ver lo que se estaba trabajando utilizando estas metodologías, ¿no?, de análisis, que resultan bastante interesantes, no solamente por su capacidad de análisis, sino también por la forma de visualizar la información. Bueno, vemos acá, en el primero, este es el contexto. Como ven, la cuenca sur del lago ocupa todo lo que son el departamento norte de Santander de Colombia.
Vemos así que hay esa región transfronteriza real desde el punto de vista hidrológico. En este plan se definieron una serie de distritos de riego, que vemos acá los diversos, vámonos por acá, vamos aquí los distritos, ahí están los distritos de riego, aquí están los distritos de riego, con cada uno de sus superficies. Y estos distritos en particular, si nosotros nos vamos al distrito 3, nosotros en el distrito 3 tenemos la forma de cómo se manejaron, cómo fueron la división de cada uno de los cultivos. Y es porque cada uno de estos cultivos está asociado a un parámetro. Nuevamente, esa es la metodología que puede ser interesante. A la medida de que yo le doy más superficie de cultivo, yo puedo incluso no solamente tener la superficie, sino yo puedo, al aplicar un rendimiento, yo puedo tener cuántas toneladas de alimento se produce. De hecho, si nosotros, bueno, creo que aquí lo podemos ver. Fíjate que acá vemos estos indicadores acá, en este distrito, como está la población 2015, población rural para el 2011, estos son los porcentajes, el área en hectáreas, el crecimiento interanual, la población estimada, la proporción de superficie agrícola en total, con respecto del distrito de riego con respecto a la superficie agrícola y la superficie cultivada, es decir, lo más tenemos son pastos. La producción agrícola, que está haciendo una sumatoria de los diversos grupos de cultivos que estamos haciendo por allá, y las cabezas de ganado que se está produciendo. Todo eso está basado en los indicadores que están aplicados a la zona. Nosotros podemos irnos, vamos a ir a otro nivel, lo que son los niveles de las unidades. Vemos acá las unidades de riego. Aquí están los diversos, perdón, las unidades, aquí están las unidades, con la superficie de cada una de esas unidades. E incluso pudiéramos ir a un nivel más cercano, que es el de las UPSAs y las UPAs, que para simplificar el concepto, que ya en otro momento lo abordaremos y lo profundizaremos, sobre eso, es el que se refiere justamente al desarrollo de unidades productivas, ¿no? Para esto vamos a cambiar la vista y nos vamos acá y vamos a trabajar sobre estas unidades de desarrollo, ¿no? Estas unidades productivas. Vamos por acá, vamos aquí a proyectos, tenemos aquí varias unidades, tenemos unos embalses, unos reservorios del Caimán. Si nosotros vamos a este caso a San Carlos, Santa Bárbara, tenemos unos indicadores, estos son los indicadores actuales, tenemos los resultados de unas actuaciones planteadas que se deben hacer allí, a nivel de intervención. Y si vemos en detalle, vamos a acercarnos acá y veamos en detalle esto aquí, lo abrimos allí y vamos a observar un poquito más estas actuaciones, ¿no? Particularmente la actuación que estamos viendo allí son las que se corresponde a, estas son las poblaciones horizontes, los niveles de población. Tenemos las viviendas precarias a atender, los déficits de vivienda a atender, y lo que es en salud, lo que son los consultorios populares. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 11 consultorios populares propuestos. Hay un centro de diagnóstico integral, hay un ambulatorio urbano y un hospital urbano propuesto para el sitio, ¿no? Eso es una forma interesante de poder trabajar y profundizar el uso de estas plataformas a estos niveles de detalle, de escala, ¿no? Bueno, ya quedamos terminando. Esto es lo que vimos como gemelo digital territorial. Y unas reflexiones finales que les quiero compartir. En principio, bueno, he sido un poco reiterativa en la presentación, en este sentido de que el poder político central utiliza las estadísticas de la capital o de las ciudades como vitrina de la realidad nacional, lo cual es una tontería porque no está reflejando las asimetrías nacionales y las posibilidades que tienen las diversas regiones de poder desarrollar sus capacidades propias, ¿no? La otra cosa es que la comprensión del territorio también requiere una visión sistémica, tanto en escala como en las lecturas temáticas. Y hay que verlo de una forma transdisciplinar y una interacción sistémica, es decir, es hacia las escalas, hacia arriba y hacia abajo. Que de alguna forma lo que están intentando es evitar una fragmentación tradicional, tanto a nivel temático como a nivel espacial, en el análisis del territorio y la toma de decisiones.
y que de alguna forma, como ven, hemos visto varias tecnologías, todas asociadas a la empresa que cordialmente nos está facilitando la plataforma esta de comunicación del día de hoy para grabarla en nube, que es la empresa Esri de Venezuela, que tiene estos productos de estas herramientas para planificación, y que de alguna forma es interesante que todas estas herramientas se han ido desplazando hacia lo que son herramientas en nube. Todo lo que les he mostrado ha sido por internet, o sea, no están aquí, no están en mi máquina, están en la nube. Y es porque permite, en tiempos en los cuales hay niveles mayores de colaboración entre equipos de trabajo en diferentes ubicaciones geográficas, y hay mayores posibilidades que las comunidades puedan participar, ya sea como promotores o ya sea como destinatarios de acciones, puedan conocer y participar a través de los mecanismos de la Internet, puedan colaborar y puedan coparticipar para que los proyectos y los planes sean lo menos desacertados posibles. Finalmente, lo que quería dejar como corolario es que tecnológicamente esto se está trabajando, existen en el área de diseño, se ha hablado sobre el Landscape Information Modeling, que son los sistemas de planificación hacia herramientas, hacia lo que es los paisajes, a lo que son las redes, que son los Network Information Modeling, lo que son las ciudades, que son los City Information Modeling, y lo que son las estructuras de los edificios, que son el Building Information Modeling. Muy de moda actualmente y muy en boga en muchos países, ¿no? Y todo esto está convergiendo en lo que se llama los Territorial Information Modeling, que es una visión integral de poder tener el gemelo digital de un territorio para hacer las pruebas y los análisis sobre el gemelo y no sobre la realidad, que sobre la realidad tiene muchísimos mayores costos y los impactos a veces son irreversibles. Bueno, aquí están mis referencias, mi correo. Está este canal en YouTube, que tengo muchas presentaciones sobre el tema, algunas de las cuales he mencionado yo acá y que no he hecho. Y una cuenta de Instagram en la cual estamos publicando clips de toda esta tecnología que les he mostrado, ¿no? Muchas gracias por su atención.